Durante el siglo XVIII se produce la definitiva conformación y consolidación de un grupo social nuevo, la burguesía, que aportaría un conjunto novedoso de valores y aspiraciones sociales que influirían en el grupo tradicional de los privilegiados, es decir, en la nobleza. Para analizar las relaciones e influencias que se produjeron entre estos dos grupos sociales a lo largo del XVIII, contamos con Adolfo Carrasco Martínez, que es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, y con Luis Ribot Martínez, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia. Buenos días, tenemos con nosotros hoy al profesor Adolfo Carrasco de la Universidad de Valladolid, que es un especialista en la historia social y especialmente en la nobleza, y que nos va a ilustrar sobre este tema de la nobleza y burguesía en la Europa del siglo XVIII. Buenos días, Adolfo, es un placer tenerte con nosotros en la UNED. Buenos días, Luis, para mí también es un placer. Adolfo, en tu opinión, ¿cómo podemos definir la burguesía? ¿Nace en el siglo XVIII o adquiere entonces rasgos específicos? Bueno, es una pregunta que ha sido central en la historiografía. Determinar si la palabra burguesía recoge una tradición que viene de la Edad Media y llega hasta nuestros días, o si por el contrario se trata de una definición de un grupo social que arrancaría en el siglo XVIII y adquiriría un protagonismo político, social, económico, cultural en las puertas de la Revolución Francesa. En cualquier caso, yo creo que para resumir esa polémica historiográfica, podemos decir que lo que entendemos como burguesía tiene un momento especialmente brillante desde comienzos del siglo XVIII. Se trata de un grupo social emergente, basado en las actividades profesionales, mercantiles, las actividades denominadas de la inteligencia, y que en cierta forma rompen con el sistema de valores de la sociedad del antiguo régimen. Por lo tanto, viven una contradicción durante el siglo XVIII, porque siendo protagonista de muchos de los aspectos de los sectores de la vida social, política y económica, sin embargo, no tienen el papel político que empiezan a reclamar esos que podemos denominar burgueses. Sí, ¿y cuál es, en tu opinión, la relación entre Ilustración y burguesía, precisamente en el siglo XVIII? Claro, la Ilustración es un movimiento cultural que entendemos situado cronológicamente durante el siglo XVIII, y yo creo que es bastante difícil separar el término Ilustración de la burguesía. La burguesía es uno de los protagonistas, pero no el único, de la Ilustración. La Ilustración es un fenómeno muy complejo, es un movimiento cultural. Y como tal, pues afecta a todos los sectores de la sociedad. Hablamos de monarcas ilustrados, hablamos de nobleza ilustrada, hablamos incluso de sectores eclesiásticos ilustrados, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante. Pero, sin duda, el protagonista novedoso de la cultura, por su dinamismo, por sus ideas nuevas, es la burguesía. Y en este sentido, muchas de las ideas que caracterizamos como propias de ese grupo social emergente son también las ideas ilustradas. No se puede entender la Ilustración sin la burguesía, y por otra parte no se puede entender que la burguesía adquiera un protagonismo en todos los aspectos de la vida europea del XVIII si no es a través de ese movimiento, de esa, mejor denominaríamos, actitud ilustrada que llega a todas partes en Europa. La burguesía emergente europea tiene conciencia política, ¿y cuál es su postura ante la monarquía absoluta? Esa pregunta que haces, es decir, si tiene conciencia política, es una pregunta que ya se plantea en el siglo XIX. Es decir, Marx, que es quien mejor caracteriza la idea de burguesía que hemos heredado, Marx habla precisamente de la necesidad de que para que una clase exista tiene que tener conciencia de eso, de ser una clase. ¿La burguesía tiene conciencia política? Esta pregunta, claro, es una pregunta ideológica. Todos los burgueses europeos, o todos los que podemos considerar burgueses en los diferentes lugares de Europa, tienen una conciencia política. Yo diría que tienen una aspiración política. Es decir, que aspiran a tener en lo político el mismo peso que tienen en lo económico, en lo cultural y en menor medida en lo social. Y su reclamación
políticas, es decir, su toma de conciencia política es intentar salir adelante o que se les reconozca un puesto destacado en una sociedad que teóricamente está cerrada en el orden estamental y que solo admite los agentes políticos tradicionales, fundamentalmente lo que denominamos historiadores los grupos intermedios, ¿no? Es decir, intermedios en el poder, como es la nobleza en los diferentes estados europeos organizada de diversa forma, o como es, sin duda, los estamentos eclesiásticos, sea en el mundo protestante o sea en el mundo católico, y el mundo de las ciudades. Quizá ahí es donde, digamos, empieza la conciencia política, en el mundo urbano. El mundo urbano es la palanca que permite a los burgueses empezar a tener conciencia política. Si la pregunta fuera otra, si existe un programa político burgués, yo creo que en el siglo XVIII es difícil que podamos caracterizarlo. Porque yo creo que deberíamos distinguir el momento ilustrado, largo momento ilustrado, y el protagonismo burgués, del momento prerevolucionario y de la revolución. Son dos cosas distintas, es decir, la Ilustración no es una antesala evidente o necesaria para la revolución. La revolución es un momento distinto, es una ruptura, y por lo tanto ahí la burguesía adquiere otros caracteres y va a tener un protagonismo inicial evidente, claro, pero bueno, eso se nos escapa a lo que estamos hoy tratando, y estamos hablando del 18. Yo creo que hay una conciencia política incipiente, no hay un programa político, hay una reclamación de jugar al poder en una estructura de poder que en principio no tiene previsto nada para ellos. Sí, sería un poco la diferencia que hay entre Ilustración y liberalismo, que es una fase posterior, ¿no? Sin duda. Evidentemente con unos protagonistas que son los herederos de los anteriores, pero en un momento distinto y en el que se plantea ya sí un ataque a la monarquía absoluta, un constitucionalismo y una serie de cambios. Es evidente. Y estoy absolutamente de acuerdo, por otra parte, en esta idea de que la atribución de una conciencia política es algo posterior, es algo que no se plantea en este momento y tenemos como historiadores que adaptarnos y entender los momentos históricos en lo que cada uno de ellos significó, no en lo que después se les ha querido atribuir o en cómo se les ha querido interpretar. La propia idea de clase es otra construcción a posteriori que no tiene nada que ver, aunque haya muchos historiadores que la utilizan para analizar cualquier tipo de estructuras sociales a lo largo de la historia, cosa que es muy complicada, ¿verdad? Uh-huh. Porque básicamente la idea mía es que la burguesía lo has dicho, es algo que está chocando con la estructura social imperante. Es algo que se deriva de un nuevo tipo de relaciones económicas y de relaciones profesionales, básicamente con dos grupos, los grupos vinculados al emergente capitalismo y los grupos vinculados a las profesiones y a los estudios, lo que llamamos los profesionales, y evidentemente esto choca con esta estructura tradicional de la sociedad en órdenes, en estamentos, que da una idea de algo cerrado, de algo estable, de algo que no se mueve. Y precisamente por eso, bueno, de ahí vienen sus problemas y también las contradicciones que observándola podemos ver. Bien, sigamos. Los reyes ilustrados crean una nobleza de servicio y de mérito, como es bien sabido, que se opone a la nobleza tradicional y de sangre. ¿En qué medida esta nueva nobleza se vincula a estos sectores emergentes? Claro. Hay una expresión que acuñó uno de los grandes historiadores del siglo XX, Fernand Braudel, hablaba de la traición de la burguesía. Y precisamente para destacar esta situación, es decir, los burgueses ascienden en el siglo XVIII en una sociedad de órdenes porque abjuran precisamente de su propia condición, de aquello que les ha hecho ascender o emerger, los valores propios de un burgués. Y se habrían convertido, según Braudel, en nobles adoptando, es decir, utilizando las actividades burguesas para ascender socialmente y posteriormente abandonándolas y mimetizándose con los valores, con la forma de vida, con las formas incluso económicas que justificaban una nobleza, ¿no? Eso por una parte. Bueno, los historiadores evidentemente lo hemos matizado después del trabajo de Braudel, pero la frase era muy interesante y sobre todo la expresión era provocadora, porque nos servía para poner a pensar de qué pasa con las personas que ascienden socialmente. Pues la frase de la traición de la burguesía encierra una realidad, y es que cualquier burgués que asciende en el siglo XVIII, gracias a sus actividades
económicas, y profesionales, y antes del 18. En Francia es muy evidente en el siglo XVII, incluso antes, ¿no? En Italia ya desde el siglo XV en adelante. ¿Qué ocurre? Pues que quiere dejar de ser burgués, quiere ser noble, porque la nobleza sigue siendo durante el siglo XVIII, la condición nobiliaria sigue siendo el horizonte de triunfo social de Medro. En muchos casos esta nueva nobleza está compuesta por sectores burgueses enriquecidos que de una forma u otra, directamente por los reyes, que los ennoblecen, o comprando esa nobleza, que pasa en algunos estados europeos, convertirse en nobles y, por un proceso social y mental extremadamente interesante, hacer olvidar los rastros del pasado burgués y remontarse a una genealogía mítica como han hecho los nobles en Europa desde la Edad Media. Es un fenómeno muy interesante. ¿Y cómo conviven en la cúspide social nobleza y burguesía? ¿Se compenetran o compiten? Yo diría que hay más compenetración que enfrentamiento. Es la vieja idea de que a la hora de repartirse el poder entre aquellos que lo ostentan, lo mejor es llegar a acuerdos, mejor es la transacción que el enfrentamiento. Y además, por lo que decía hace un momento, porque los burgueses, por mucho que triunfen en los negocios o en otras actividades profesionales, lo que desean es convertirse en lo que hay consenso en que es el triunfo social, en vivir como un noble, ser como un noble, por lo tanto, los valores y la mentalidad de los nobles. Por lo tanto, hay un bastante entendimiento. Por ejemplo, uno de los ámbitos de sociabilidad donde este entendimiento es muy evidente es en un fenómeno muy del 18 que son los salones, las tertulias. Esos salones ilustrados, fundamentalmente y casi siempre dirigidos por mujeres nobles. Allí se mezclan eclesiásticos, burgueses enriquecidos, intelectuales, como diríamos ahora, periodistas, etcétera, y también nobles. Y hay un entendimiento. ¿Y no piensas que existe también un rechazo inicial de los viejos nobles hacia estos nuevos nobles? Un rechazo inicial que a veces dura una generación o quizá a veces algo más, pero que al final acaban fundiéndose. E incluso otra realidad, y es que en ocasiones esta vieja nobleza atraviesa problemas, no tiene medios de vida suficientes, y el vincularse, el establecer matrimonios con gente nueva que se ha ennoblecido, pero que tiene riqueza o medios, pues es una frase, redorar los blasones, que se dice, porque, evidentemente no son gente con un pasado como el suyo, pero es gente que aporta algo que a ellos les falta. Hay un desprecio por esa superioridad tan estrictamente nobiliaria. Lo que pasa es que la fuerza, como has dicho, la fuerza de las necesidades les obliga a aceptar a estos burgueses enriquecidos como parientes por su capacidad económica que sanee finanzas nobiliarias en muchos casos empobrecidas. Pues muchas gracias, profesor Adolfo Carrasco. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la UNED. Muchas gracias.